Claro está que algo está ocurriendo en el componente Guardia Nacional y eso tendrá que ver con la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Bueno, no se sabe y eso es lo que vamos a elucubrar un poco en esta intervención que tengo pues para En Contacto y para mi canal de YouTube. Resulta pues que el día de hoy se ha hecho el conocimiento una serie de nombramientos en unidades operativas de la Guardia Nacional y también dentro del alto mando militar de la Guardia Nacional. Para que tengan una idea, el alto mando de la Guardia Nacional está conformado por el comandante general, en este caso Helio Estrada Paredes, el jefe del Estado Mayor, que designaron a un general llamado Fernández Alayón, que debe estar bien enroscado o debe ser bien jaleti, porque la verdad que el Fernández Alayón que yo recuerdo en la época de la escuela, pues no era un individuo con tanta, como con capacidad para llegar a eso, pero bueno, ahorita es el segundo comandante de la Guardia. Habrá que investigar a qué santo se habrá pegado para llegar hasta allí. Siempre ha existido la amenaza, por lo menos al principio de la revolución, de que iba a ser eliminada. Hoy en día sea el brazo más importante del régimen para mantenerse en el poder. Es bastante lamentable que eso esté ocurriendo, pero es la realidad y es por eso que durante la semana, eventualmente después que hagamos algunas investigaciones un poco más exhaustivas de los nombramientos que han hecho, estaremos analizando a qué obedece esto. Si es que la Guardia Nacional está en estos momentos con los nombramientos que ha hecho al servicio o al control de Diosdado Cabello o en su defecto Nicolás Maduro está ejecutando estos movimientos simplemente para tener algo de poder militar. Bienvenidos En Contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Y si te encuentras en la ciudad de Miami y quieres comer comida típica venezolana, te recomendamos el arepazo original. El arepazo original, ubicado en la 101-91 No Hueco, la 58 calle, un pedacito de Venezuela en El Doral. Bueno, claro está que algo está ocurriendo en el componente Guardia Nacional y eso tendrá que ver con la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Bueno, no se sabe y eso es lo que vamos a elucubrar un poco en esta intervención que tengo pues para En Contacto y para mi canal de YouTube. Resulta pues que el día de hoy se ha hecho el conocimiento una serie de nombramientos en unidades operativas de la Guardia Nacional y también dentro del alto mando militar de la Guardia Nacional, en donde han sido pues reemplazados una cantidad y algunos comandantes ratificados, otros reemplazados de generales de brigada y generales de división, pues que comandan unidades operativas dentro de este componente. Y llama la atención que este componente comandado por Helio Estrada Paredes, que es el comandante general de la Guardia Nacional, desde mi punto de vista, uno de los hombres más importantes desde el punto de vista militar, porque es el que ha llevado a cabo la represión después que se robaron la elección del 28 de julio, es el que ha estado comandando esa represión, utilizando a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional Bolivariana para eso, pues tan es así que fue ratificado como comandante general, mientras que los otros comandantes de componentes fueron reemplazados o sustituidos. Él fue ratificado. Entonces, ¿por qué suceden estos cambios apenas 2 meses después que hicieron algunos cambios en el mes de agosto o mes de septiembre? Algo tiene que haber ocurrido para que esto sucediera, pero llama la atención de manera significativa el nombramiento de Fran Alonso Osuna Díaz, general de división, como inspector general de la Guardia Nacional. Este individuo, Fran Alonso Osuna Díaz, es el responsable del asesinato de Geraldine Moreno, ¿se acuerdan? Aquella estudiante que asesinaron en el año 2014 en las protestas en Valencia. Bueno, Fran Alonso Osuna Díaz en ese momento era el comandante del destacamento 24 en la Guardia Nacional y él, conjuntamente con unos guardias nacionales, son los responsables del asesinato de Geraldine Moreno. Esto, por supuesto, tuvo un impacto importante en aquel momento a nivel de los medios de comunicación, a nivel de la denuncia con respecto a la violación de los derechos humanos, porque fue un asesinato pues realmente atroz y, oye, y eso después en el tiempo se fue olvidando. De hecho,
nadie nombró más nunca a Fran Alonso Osuna Díaz, siguió evolucionando en su carrera, la impunidad de ese país le ha permitido llegar al grado de general de división y hoy en día es inspector general de la fuerza del componente Guardia Nacional. O sea, un individuo que estuvo involucrado y que fue señalado directamente de ser el responsable del asesinato de aquella estudiante durante las protestas del año 2014, en vez de ser llevado ante la justicia, en vez de ser enjuiciado por ese delito que cometió, por ese crimen, no, hoy en día pues es el inspector general de la Guardia Nacional. En el pasado sería el segundo comandante de la Guardia, pero después se lo cambiaron y ahora el segundo comandante del jefe del Estado Mayor, pero como quiera que sea, forma parte del alto mando de la Guardia Nacional. Para que tengan una idea, el alto mando de la Guardia Nacional está conformado por el comandante general, en este caso Helio Estrada Paredes, el jefe del Estado Mayor, que designaron a un general llamado Fernández Alayón, que debe estar bien enroscado o debe ser bien jaleti, porque la verdad que el Fernández Alayón que yo recuerdo en la época de la escuela, pues no era un individuo con tanta, como con capacidad para llegar a eso, pero bueno, ahorita es el segundo comandante de la Guardia. Habrá que investigar a quién sea, a qué santo se habrá pegado para llegar hasta allí. Y Fran Alonso Zuna Díaz, que es el que estamos hablando, pues que es el inspector general de la Guardia Nacional, que es el que está señalado de ser el responsable del asesinato de Geraldine Moreno en las protestas del año 2014. Entonces, ese nombramiento es importante porque este es un individuo, pues por supuesto, bastante radical, violatorio a los derechos humanos, de hecho, es el responsable de esa muerte, y hoy en día pues se desempeña como inspector general. Y cuando uno analiza los nombramientos que se hicieron en este caso, que se han hecho el día de hoy, uno se da cuenta que pareciera que se están preparando para algo más potente o mayor. Y no sé si tiene que ver con el triunfo de Donald Trump o tiene que ver con que Maduro se está tratando de apertrechar y de colocar a los individuos más radicales y a los hombres que él considera más leales para que eventualmente puedan defenderlo ante cualquier eventualidad. Lo cierto del caso es que se sigue cumpliendo la máxima que para poder ocupar un cargo importante dentro del estamento militar, bueno, tienes que tener un prontuario criminal, un récord policial o un historial criminal para poder realmente ocupar un cargo de importancia. Ya de nada sirve portarse bien, ya de nada sirve las evaluaciones importantes, ya de nada sirve tener integridad y tener decoro militar. Ahora, para que te puedan dar un cargo desde hace tiempo, viene ocurriendo, pues tienes que ser un delincuente, tienes que ser un criminal, tienes que haber violado derechos humanos, tienes que haber asesinado a alguien, y esos son realmente los méritos que tienen ahora para colocar a los oficiales dentro de los puestos más importantes de comando y del alto mando, pues de los diferentes componentes. En este caso estamos hablando del componente Guardia Nacional. Me imagino cómo se debe sentir la madre de Geraldine Moreno Rosa Orozco, que por cierto, si mal no recuerdo, vive acá en los Estados Unidos, cuando se entere que el asesino de su hija, el esbirro uniformado que en aquel momento fue responsable de ese asesinato, pues hoy en día ocupa un cargo dentro del alto mando militar de la Guardia Nacional y que lejos de ser sancionado, lo que ha sido es premiado históricamente a tal punto que general de división pues ya ha llegado a este cargo de especial importancia dentro de la Guardia Nacional. Qué mal está la situación dentro de Venezuela, qué mal está la situación dentro del componente militar y qué mal está la situación dentro de esa revolución donde los criminales y los delincuentes son premiados y la gente que respeta los derechos humanos, la gente que entiende la vida militar como un apostolado, la gente que de una u otra forma entiende que son las Fuerzas Armadas, la Policía, la Constitución Nacional, son encarcelados, son asesinados, son perseguidos o son obligados a irse al exilio y muchos de ellos sin ni siquiera cumplir con el trámite de irse de baja, sino que pasan a ser desertores porque se van de esa Fuerza Armada Nacional corrupta, de esa Fuerza Armada llena de miserables que lamentablemente dejaron el juramento ante Dios y los símbolos de la patria de defender la institucionalidad y defender a los venezolanos para convertirse en altos comisarios políticos, asesinos y vulgares delincuentes, que lo único que les importa es su beneficio particular, lo único que les importa es el nivel de poder que puedan tener y lo único que les importa es poder seguir desangrando a la nación. Y es por eso que lamentablemente el régimen de Maduro se encuentra en el poder porque tienen militares como Fran Alonso Zuna Díaz, tienen militares como el Estrada Paredes, tienen militares como Vladimir Padrino López, que simplemente lo que se preocupan es por su beneficio particular
y no por cumplir con su rol de policía de la Constitución Nacional. Se preocupa más por el porvenir de los delincuentes que le rodean, de los delincuentes que forman parte de esa Fuerza Armada corrupta y no por cumplir realmente con lo que establece la Constitución y para lo que supuestamente fueron formados en las academias militares. Muy lamentable. De todas maneras, durante la semana también vamos a estar haciendo un análisis del por qué sucede esto, porque pareciera que este nombramiento y estos movimientos en la Guardia Nacional en noviembre, que no es nada usual, pudiera ser producto de que intentan, desde mi punto de vista, en esa guerra interna que tienen dentro del PSUV, ver quién tiene mayor poderío militar y como la Guardia Nacional es una de las fuerzas que más ha estado proclive a defender al régimen, que durante esta etapa del fraude del 28 de julio es la que más se ha abocado a violar derechos humanos y a detener gente inocente, bueno, es muy posible que quien quiera tener el control de los militares busque hacerse de la mano o tener el control de la Guardia Nacional para poder contrarrestar un poco, para poder frenar de una u otra manera, no solo el ejército, sino también para poder garantizar la permanencia en el poder, porque es la Guardia Nacional la que es represiva, es la Guardia Nacional la que viola derechos humanos, es la Guardia Nacional la que lamentablemente para los venezolanos se ha restiado con el régimen de Maduro para mantenerlo en el poder y se restió en el pasado con el régimen de Hugo Chávez. Qué triste y lamentable que la Guardia Nacional en un momento determinado frenó un intento de golpe de Estado en Venezuela, estuvo al servicio de la Constitución y hoy en día, a pesar de que siempre ha existido la amenaza, por lo menos al principio de la revolución, de que iba a ser eliminada, hoy en día sea el brazo más importante del régimen para mantenerse en el poder. Es bastante lamentable que eso esté ocurriendo, pero es la realidad y es por eso que durante la semana, eventualmente después que hagamos algunas investigaciones un poco más exhaustivas de los nombramientos que han hecho, estaremos analizando a qué obedece esto. Si es que la Guardia Nacional está en estos momentos con los nombramientos que ha hecho al servicio o al control de Diosdado Cabello o en su defecto, Nicolás Maduro está ejecutando estos movimientos simplemente para tener algo de poder militar y frenar la avanzada de Diosdado Cabello, que desde que fue nombrado ministro de Interior y Justicia, pues ha venido arrasando con todo dentro del país y se ha convertido en el verdadero hombre fuerte de la revolución en este momento. Al momento que estoy grabando este video, pues no tengo muy claro realmente quién ha ordenado estos nombramientos y por qué está ocurriendo, pero sí tengo muy claro de que lo que están buscando es contrarrestar el poder de uno con respecto al poder que tiene el otro, y eso estaremos hablándolo durante toda la semana. Lo cierto del caso es que un esbirro, violador de derechos humanos, responsable de asesinato como Frank Osuna Díaz, en este momento pues es el inspector general de la Guardia Nacional, ratificando lo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo, que lamentablemente en Venezuela, para poder tener un cargo importante, hay que ser un criminal, un ladrón o un violador de derechos humanos. Esto ha sido todo esto ha sido todo por hoy en contacto con José Antonio Colina. Nos vemos nuevamente la semana que viene por esta plataforma que es Contrapuertes.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta la semana que viene.